Bueno, estamos en Apocalipsis 21, versículos... Hoy trataremos el versículo 21. Estábamos hablando de las piedras preciosas del cimiento del muro. Recordemos algo que ya se ha mencionado anteriormente. Lo que es la preparación, es decir, el ataviarse o adornarse, como habla al principio de este capítulo, como una novia ataviada, adornada. Vemos que en este capítulo, posteriormente, ya más adelante, ya no es una novia ataviada, adornada que llega, es decir, la novia que llega ataviada, adornada, ¿eh? Esto lo vemos en el versículo 2, ¿no? Llega la novia que ya se ha ataviado, es decir, ha cumplido el tiempo de su atavío, el tiempo de los desposorios, y está ataviada. Llega ataviada, es decir, vestida. ¿Vestida de qué? Pues vestida con el mismo vestido con el que se vistió Satanás, un vestido de sabiduría, es decir, vestido de las piedras preciosas. Y más adelante se la vuelve a ver a la novia, pero ya se habla de otra manera de ella. Se habla de ella como la esposa, manifestada ya como esposa en este mismo capítulo. Bien, decía la preparación, ¿no? Este atavío, este prepararse de la esposa, tiene que ver evidentemente con el tiempo de los desposorios, ¿eh? Con el tiempo actual, nuestro tiempo, el actual, el tiempo de la paciencia de Jesucristo mientras que no viene a buscar a la novia para llevarla a la casa del Padre. Es el tiempo que existe entre la firma del contrato, es el Espíritu Santo, que firma el contrato, es las arras, porque no olvidemos una cosa al respecto, permitidme este inciso también. Siempre se habla del Espíritu Santo, o tenemos la costumbre de hablar del Espíritu Santo como aquel que viene a mi vida, a nuestra vida, y nos hace salvos. ¿Por qué hablamos de eso? No es incorrecto, es correcto. Es el sello de salvación el tener al Espíritu Santo. Es absolutamente correcto y legítimo hablar de ello, pero es absolutamente incompleto también. No es completo. El trabajo principal o el encargo principal del Espíritu Santo no es venir a mí a manifestar mi salvación. No es el principal encargo. Su principal encargo es un encargo algo más elevado que este. Es ser las arras para la boda. Las arras para la boda. ¿Tiene que ver conmigo? Sí tiene que ver conmigo, pero tiene que ver con el cuerpo, con todo el cuerpo. Y eso es un encargo superior. Es como la carretera principal, entendamos la interpretación de la escritura. Cuando hablamos de escritura, hablamos de profecía. Toda la escritura es profecía, toda la escritura. No hay mandamientos, no hay instrucciones, no hay consejos pastorales. No, la escritura no se divide en todas estas cosas. La escritura es profecía, ¿de acuerdo? Y la profecía tiene muchas enseñanzas, pero tiene una carretera principal, ¿de acuerdo? Una carretera principal. La nacional, por llamarlo de alguna manera, la nacional del cielo, ¿eh? En nuestro caso sería, por ejemplo, pues el camino que baja desde Jerusalén a Gaza, ¿de acuerdo? El camino que va del cielo a Jerusalén. Así es, ¿no? La carretera principal de la interpretación de la profecía. Hay una interpretación principal. Y después hay otras enseñanzas que penden de ella, carreteras secundarias. ¿Recordáis en Lucas? Bueno, no importa. ¿Recordáis que el Señor les dice, ¿no habéis entendido esta parábola? Es decir, ¿no habéis entendido la carretera principal? Pues si no habéis entendido la carretera principal, ¿cómo vais a entender las carreteras secundarias que cuelgan de ellas? Entenderéis cosas al respecto al leerlo, pero no entenderéis todo el significado porque no sabréis conectarlas a la enseñanza principal. Bueno, no me quiero extender, ya hablaremos más adelante en el próximo capítulo acerca de esto.
acerca de la interpretación de la profecía y todo esto. Pero lo que quiero decir es que el Espíritu Santo, el encargo principal no es el de venir a mi vida a hacerme salvo. No es esto y ya está. Tiene un encargo principal que está por encima de esto. El que me salve a mí, a cada uno de nosotros, es importante en extremo, pero es una carretera secundaria que pende de la principal. Y la principal es las arras para la boda, la firma del contrato con la novia, el cuerpo al completo. No nos miremos nuestro propio ombligo, miremos el cuerpo de Cristo, el plan divino, ¿de acuerdo? Siempre es así. Bien, bueno, decía que la preparación, el ataviarse de la novia para la boda, es el tiempo que existe tras la firma del contrato, el Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, ¿de acuerdo? Y la venida a medianoche del esposo para llevarla a la casa del Padre, es decir, para hacerla su esposa. Y naturalmente, una vez que sea hecha esposa, será puesta en su morada definitiva. ¿Recordáis a la hija de Faraón? Es llevada de la ciudad de David a la casa, ¿de acuerdo? Primero es llevada a la casa del padre, Salomón la lleva a la casa del padre, la cual es la ciudad de David, y después es transportada a su propia casa en Jerusalén, a la casa preparada específicamente para la novia. Pues este es el mismo caso. Bien, ya sabemos, lo hemos dicho en otras ocasiones, que es una preparación en el conocimiento de la Escritura en comunión con el Espíritu. El conocimiento de la Escritura en comunión con el Espíritu. Siempre sin el Espíritu no hay Escritura, solamente tendremos Biblia, leída, muy estudiada, pero solo tendremos Biblia. La comunión con el Espíritu nos da a poder entender la Escritura. Bien. Es el tiempo de asimilación de la mente de Cristo, es decir, del espíritu de la profecía. ¿Por qué? Pues no solamente para el tiempo de los desposorios, sino especialmente para el tiempo de la Nueva Jerusalén, cuando deberá ser luz y justicia a las naciones. Y nosotros somos los que debemos prepararnos, porque preparándonos en el estudio profundo de las Escrituras, preparamos a la novia. Preparándonos, preparamos a la novia. Ese ministerio, ese encargo que el Señor tiene para todos nosotros. Porque nuestra vida no se acaba aquí. El tiempo actual es un tiempo importante para el porvenir. No hablamos de la eternidad en la cual estaremos para siempre con el Señor. Hablamos de antes, hablamos del objetivo del Señor, porque el objetivo del Señor es el reino glorioso de Cristo en la tierra. Ese es el objetivo del Señor, el séptimo día, la fiesta de los tabernáculos. Ese, el día de reposo, ese es el objetivo del Señor. Y en ese tiempo se espera de nosotros un ministerio muy importante. Uno que debía de haber ejercido Israel, pero a causa de su caída, ya que el pacto en el cual se le ofrecía ser luz y sanidad a las naciones era condicional. Y ese pacto lo quebró Israel. Por lo tanto, al ser condicional, se quitó a Israel de ser ella la esposa. La esposa es una gentil. Para no extendernos más, nosotros debemos de prepararnos muy bien para ese tiempo, un tiempo en el que seremos luz y sanidad para las naciones. Justicia también, pero pensemos en la luz y sanidad. Bien, recordemos que cuando hablamos de las piedras preciosas, de estos cimientos, siempre hablamos de Pablo. Pablo es el ministro especial de Dios para la gentil. Es el ministro especial de Dios, el cual dijo, al cual se le ha dicho, que tiene un conocimiento profundo de la palabra de Dios, por lo tanto, de las verdades de Dios, por lo tanto, de la profecía divina. Este es el que desposa, a la novia gentil. Este es el que la desposa. Por lo tanto, esta es nuestra categoría, o al menos a la que aspiramos, a ser vestidos con esos vestidos de piedras preciosas. Porque Pablo es quien recibió el ministerio de la palabra en cuanto a la iglesia gentil. Nos lo dice Romanos 11. Es la que es escogida por el rechazado. ¿De acuerdo? Pero no solo por el rechazado, sino también por el Rey de la Gloria.
como nos dice en el primer libro de Reyes, capítulo 3. Y Pablo es el perito, arquitecto, es decir, el gobernante sabio, gobernante de artífices, artífice principal o maestro de obra, que es quien recibe un conocimiento escritural en el espíritu muy por encima de los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque es el apóstol de la novia, porque es el apóstol de la que debe ostentar la mente de Cristo. Vimos este conocimiento por encima de los demás apóstoles, primero a los Corintios 3:10, y vemos que la novia es la que debe ostentar la mente de Cristo, primero a los Corintios también, capítulo 2, versículo 16. Ya hemos hablado de esto, el que Pablo es el que nos enseña cómo se debe adornar la novia para que llegue perfectamente ataviada para la boda, escudriñando y discerniendo los misterios de Dios, escudriñando y discerniendo. Y en medio de esto está el Espíritu, siempre. Y estos misterios de Dios, los misterios de Dios, precisamente son las piedras con que se ha adornado, es decir, con las que debemos adornarnos. Se sobreedifica escudriñando la palabra de Dios, discerniéndola, como dice Hechos 20, descubriendo aquellas cosas que dice la primera a los Corintios 2, aquellas cosas que ojo no vio ni oído yo, ¿de acuerdo? Es decir, sobreedificando oro, plata y piedras preciosas, alejándonos de otro tipo de oros, platas y vestidos extraños, que aunque parezca que son vestidos de Dios, no son vestidos de Dios, son vestidos inmundos. De esos debemos alejarnos. Hechos capítulo 30, versículo 33. Un versículo, este de Hechos 30, 33, versículo, por cierto, donde se identifica el vestido con las piedras preciosas. Exactamente igual como el vestido de Satanás o las piedras en el vestido del sumo sacerdote. Es muy importante. Bien, es importante siempre observar a todo esto que el fundamento principal, decíamos el último día, que el fundamento principal es el jaspe, el primer fundamento. ¿Por qué? Pues porque es la piedra principal, es la piedra angular, es Jesucristo, pero siempre Jesucristo en humillación. Es el jaspe, ¿de acuerdo? Es Benjamín, pero también es Benoni. Primero siempre Benoni, hijo de mi aflicción, y después vendrá Benjamín, hijo de mi diestra, es decir, el trono. Pero primero Benoni. Y como tal, para nosotros es el primer fundamento, el jaspe, con Benoni, con Benjamín, el rey, pero con Benoni primeramente siempre. Todas las demás piedras siempre tienen que ver con la primera y principal. Por lo tanto, la humillación es la primera. Primera a los Corintios 2:2. Daniel 9. La humillación siempre vaya por delante. Es muy importante. Ahora me gozo en mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24. Es la base angular para las demás piedras siempre, las cuales piedras son, recordemos, las piedras preciosas son sabiduría, es decir, conocimiento profundo de las Escrituras, de la mente de Cristo. Y eso es lo que vemos en este pasaje que hemos citado tantas veces y que no nos vamos a cansar aún, mientras quede aún otro capítulo de Apocalipsis, no nos vamos a cansar de citarlo. Daniel 9. Eso es lo que vemos allí, que la humillación, buscando la voluntad de Dios, da inmediato paso a la revelación de sus misterios, a la sabiduría, a las piedras preciosas que visten al sacerdote, al querubín protector y a la esposa. Esto es el espíritu de la profecía. Por eso vemos a las piedras preciosas en los cimientos del muro de la ciudad. Siempre será así. Y la primera, jaspe. Por eso, Pablo, el arquitecto, el fundador de todo esto, le dice a su discípulo, es decir, a nosotros, nos dicen, primera a Timoteo, capítulo 4, versículos 13 y 16, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, no lo descuides, no descuides el don que hay en ti.
Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. De ti mismo y de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. En el tiempo de su ausencia, en el tiempo de la paciencia de Jesucristo, la novia debe prepararse, debe ataviarse de piedras preciosas para que a su venida tomemos el lugar como esposa. Alguien dirá que igualmente los salvados en Cristo van a ser la esposa ocupando ese lugar. No pasa nada. Si igualmente los salvados en Cristo van a ser la esposa. ¿Vale? Pues muy bien. Mateo 7, 21, 23. Ya veremos si la indolencia no pasa factura. Ya veremos si aquellos que se creen fieles no son más bien escogidos y la gran mayoría de ellos no son más bien llamados en vez de escogidos. Y los llamados se quedan a la puerta. Ya lo veremos. Ya veremos qué es lo que pasa con la indolencia y la negligencia. Ya lo veremos. Mateo 7, 21, 23. Bien, vamos a pasar al versículo 21. Versículo 21, donde dice, y las 12 puertas, después, esto justo después, justísimo después de hablar de los cimientos del muro de la ciudad. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de ellas, de las puertas, era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Vamos a ver ahora esto, porque para empezar, la calle de la ciudad, nada. ¿De acuerdo? Una vez más, la plaza de la ciudad era de oro puro. La plaza de la ciudad. Ya veremos el porqué cuando llegue el momento, pero la calle no, la plaza de la ciudad. Hay que interpretar no conforme dicen los léxicos. Hay que interpretar conforme a las correspondencias escriturales. Sí, respetando los idiomas, naturalmente, ya lo creo. Pero es que los idiomas a veces hay quien nos dice que los idiomas dicen una cosa cuando en realidad dicen otra, ¿no? No se dice calle, se dice plaza. Y además es muy importante esta cuestión, ya la veremos más adelante. Fijaos la diferencia entre las puertas que hemos visto en el versículo 12 y las puertas que vemos ahora en este versículo 21. ¿Son las mismas puertas? Sí, son las mismas puertas, pero las repeticiones no son gratuitas para el espíritu. Son las mismas puertas, pero con diferente condición. Estas últimas nos hablan de las puertas del muro de la ciudad. Estas últimas puertas, las perlas, nos hablan de las puertas del muro de la ciudad. ¿De acuerdo? Por eso son perlas. Por eso son perlas. Porque nos hablan del muro de la ciudad, no del muro a secas. Es decir, la parte interior de la ciudad. Y la parte interior, la que está en contacto con la ciudad, nos habla de una puerta abierta, puesto que se observa el interior. ¿Vale? Nos habla de una puerta abierta, porque a través de esta puerta se está observando, se va a observar ya el interior inmediatamente. Desde luego que estas perlas nos hablan, pues evidentemente, de Mateo 13, versículos 45-46, la parábola de la perla, ya lo creo que sí. Es el reino en su forma de misterio velado que se diferencia del tesoro del versículo 44 de ese capítulo 13. La diferencia entre el tesoro y la perla. Una diferencia importante. Recordad que el tesoro, ¿qué es lo que se hace? El tesoro lo encuentra, aquel lo encuentra y lo vuelve a esconder. Hasta que llegue el momento de volverlo a sacar. Lo vuelve a esconder en el campo. Pero la perla no. La perla se la queda. El tesoro ahora está escondido. Bueno, no quiero hacer ahora interpretar Mateo 13 en estos momentos, pero el tesoro ahora mismo permanece escondido. Es Israel. Hasta llegue el tiempo de la vuelta a su manifestación, a poseer el reino glorioso. Pero la perla va a continuar con el esposo siempre. Bien, es la novia gentil que el rechazado por Israel, eleva al estatus de esposa. Esa es la perla. Y esta es de gran precio por su coste ante Dios.
Si en el versículo 12 de este capítulo 21 las puertas nos recordaban a Apocalipsis 3:20, es decir, como dice allí, una puerta que hay que abrir para poder recibir al Señor, a los de la Odisea, una puerta que tienen que abrir para poder recibir al Señor individualmente, si eso es lo que nos habla el versículo 12 del capítulo 21 de Apocalipsis, este versículo 21 nos recuerda a Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Es decir, la bendición de los que le han abierto. Fijaos, Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo sé tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La misma puerta, el mismo Cristo y las mismas palabras son las que nos ven en el interior de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque no hay nada nuevo bajo el sol. Está todo escrito. No llegamos a leer palabras nuevas. Llegamos a ver cosas escritas en Apocalipsis que tienen toda su correspondencia en el mismo Apocalipsis, en cartas, en los evangelios, en los profetas, en la ley, en todos los escritos. Todo está allí, incluso en el relato de la creación de Génesis 1, por cierto, un capítulo muy importante para Apocalipsis. Por eso digo que es la misma puerta esta de la que hablamos, el mismo Cristo y las mismas palabras. Estas son las que nos ven en el interior de la ciudad. Una bendición que ha otorgado el qué. ¿Qué ha otorgado esta bendición? Pues el haberse ocupado de la escritura, porque podemos decir, la bendición la otorga el Señor. Sí, sí, bueno, vale, de acuerdo, de acuerdo. Pues mira, este Señor es el que ha dicho, ocupaos en la escritura. No seáis negligentes, es decir, no seáis indolentes, porque la indolencia, como dice Jeremías 48:10, es automáticamente maldición. O sea, el mismo Señor de la bendición es el Señor de la bendición. Por lo tanto, ¿qué otorga la bendición, esta bendición de vernos en el interior de la ciudad? Pues la otorga el habernos ocupado de las escrituras. Como dice, guardando su palabra, o mejor, expresado según la etimología de la palabra en griego, no es guardar su palabra, lo que dice es custodiar su palabra. Es decir, el haberse vestido de piedras preciosas, de las piedras preciosas de la sabiduría. El acceso a la ciudad pertenece a la perla. No estoy diciendo ahora meramente que aquí dice que el acceso es solamente para la perla. No, no. El acceso a la ciudad es de la perla, pertenece a la perla, es a través de la perla el acceso a la ciudad. Esto es lo que significa este versículo 21. El acceso a la ciudad pertenece a la enseñanza de la esposa, a aquella que ha recibido el ministerio de la palabra para desvelar sus misterios. Esto es lo que abre la puerta de la entrada a la ciudad. Ninguna otra cosa. Ella es la que ha recibido el misterio de la palabra para para revelar sus misterios. Primera a los Corintios 3:10-15. Primera a los Corintios 14:1. Apocalipsis 3, versículos 8, 10 y 12. Y cómo no, segunda a Timoteo 2:15. Esto es lo que abre la puerta de la entrada a la ciudad. Por eso vemos que las puertas son perlas. No se puede entrar de otra manera a esta ciudad. De ninguna otra manera. Lo que se nos ha dado a nosotros. Por el perito arquitecto. Usándolo Cristo. Bien, vamos a ver ahora la puerta abierta. Es importante entender que ahora se observa el interior a causa de una puerta abierta, ¿vale? Y que quien abre la puerta es la perla. Esto nos lleva sin duda a Apocalipsis 3:8, una vez más, la puerta abierta. Y no es casualidad que la iglesia a la que pertenece la puerta abierta sea aquella que tiene conferido el ministerio de la palabra, aquella que se ha ocupado de sus escrituras y la única que tiene la promesa de llegar al santuario siendo columna de éste, Filadelfia. Pero ahora
estamos viendo el interior desde la puerta. No estamos viendo el interior desde el interior. Aún no estamos dentro. No vamos a estar dentro hasta que llegue el próximo capítulo. Todavía estamos fuera. ¿Por qué? Pues porque este capítulo 21 es lo que hace el espíritu es mostrar a la esposa, la muestra al hombre milenial, porque es en ella en quien se tiene que mirar para entrar por las puertas de la ciudad. Por lo tanto, el hombre milenial todavía está fuera. Digo que estamos viendo el interior de la puerta y desde ahí vamos a seguir viéndolo en tanto que dura este capítulo 21. En el versículo 10 se nos mostró la ciudad desde el exterior, ¿de acuerdo? Si recordáis el versículo 10, se nos muestra la ciudad desde el exterior, desde el monte grande y alto, es decir, se muestra la ciudad desde el lugar de gobierno a las naciones. El monte grande y alto es el lugar de gobierno a las naciones. Y se nos muestra la ciudad mostrando la ciudad como la luz a la que deben mirar los hombres para ser salvos. En el versículo 21, en este versículo 21, nos encontramos en la puerta de entrada. El final de este capítulo nos está enseñando cómo acceder al interior, cómo se accede al interior. Cuando lleguemos al capítulo 22, los 5 primeros versículos, nos enseñará la ciudad desde dentro ya. Y eso tiene una implicación muy grande y muy importante. Bien, seguimos con la puerta abierta. La puerta abierta ofrece acceso al interior, pero este acceso deberá ser a través de quien tiene en depósito esa puerta, es decir, la perla. La perla es la novia que ha acabado su periodo de esponsales, lo que se nos decía en el 2 Corintios 11:2. Es la novia que ha acabado su periodo de esponsales y se ha preparado para ser llamada esposa. Apocalipsis 19:7. Nadie entrará por la puerta de la ciudad, es decir, nadie puede recibir al Señor si no recibe el Evangelio eterno, las piedras preciosas de la esposa. Bien, y con la puerta abierta, vamos avanzando, con la puerta abierta ya vemos algo, vemos no la calle, vemos la plaza de la ciudad. Es decir, la plaza, ¿cómo es? De oro, ¿verdad? Vuelvo a decir, tampoco me quiero extender mucho, pero no hablamos de calle, hablamos de plaza, la plaza de la ciudad. Y la plaza de la ciudad es de oro. El oro ya sabemos lo que es, ¿no? Ya lo hemos visto en otras ocasiones. El oro es la santidad divina. Prefigura la santidad divina. Por lo tanto, es la plaza de la santidad. Desde fuera observamos la plaza de santidad. Una santidad que evidentemente llama a eternidad, ¿no? Dice, ven, ven. Y la plaza de la ciudad, dice, y la plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Sobre todo, no como cristal, ¿vale? Como vidrio transparente. El cristal es una cosa y el vidrio es otra. ¿Que ese vidrio es de cristal? Sí, lo será sin duda, pero ahora no nos ocupa esto, nos ocupa el vidrio. Y el vidrio es eternidad, es el estado sólido, eternidad, ¿de acuerdo? No porque el cristal no sea estado sólido, sino porque debemos de verlo en la escritura. Apocalipsis 4 y 5, el mar de vidrio, ¿de acuerdo? El estado sólido que nos habla del estado eterno, ¿vale? Por eso tenemos que juzgarlo así e interpretarlo de esta manera. Bien. Por lo tanto, el lugar donde asisten los ciudadanos, es decir, su posición como santos, es la plaza. Y esta es de oro, la perfecta santidad divina. Habéis oído que he dicho que es el lugar, la plaza es el lugar donde asisten los ciudadanos. Y alguien dirá, bueno, sí, esto es lo razonable. No, no es lo razonable. Lo razonable no es decir lo que a mí me parece, una vez más. Lo digo por un motivo, ¿de acuerdo? No se interpreta si no es a través de escrituras. Por eso insisto siempre, vamos ahora a las escrituras que nos hablan de esta plaza. ¿Qué es la plaza? ¿Qué simboliza la plaza? No podemos decir, la plaza a mí me parece que es donde hay un árbol en el centro. No, 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 no. En la plaza no tiene un árbol en el centro si no lo dice la escritura. Y la plaza no es nada si no lo dice la escritura lo que es. Por lo tanto, ¿qué es una plaza? La plaza. Vamos a buscarlo a las escrituras, siempre así. Deuteronomio 13, 16. Deuteronomio 13, 16
nos muestra a la plaza como un lugar a donde se llama a purificar a fuego. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 10. Ahí nos muestra la plaza como un lugar donde hay reunión de rey y de profetas en su presencia ejerciendo su ministerio. La plaza es donde llegan los profetas ejerciendo su ministerio en presencia del rey. Esto es muy importante. Seguimos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, versículos 4 y 5. Y ahí se nos muestra la plaza de la ciudad como el lugar donde el rey que hizo, como el lugar donde el rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, reúne a sacerdotes y levitas para santificación. El rey que hace lo recto ante los ojos de Jehová, es decir, el rey conforme al corazón de Jehová, del Señor, reúne a sacerdotes y levitas para santificación. Vamos a ver otra escritura, Nehemías 8, versículos 1 a 3. ¿Qué es la plaza también aquí? ¿O cómo se nos muestra la plaza? Pues Nehemías aquí nos muestra la plaza, el lugar donde se junta el pueblo del Señor alrededor del libro. Es decir, ¿qué es el libro? La escritura. Por cierto, importante, muy importante. La plaza de la que nos habla Nehemías, fijaos bien en todo el contexto, porque es la que está delante de la puerta de las aguas. No la puerta del pescado, no, ninguna otra. Es la puerta de las aguas. Esto tiene una carga importante también. Pero finalmente, vamos a ver la plaza. Finalmente, Job 29:7, Isaías 59:14, Mateo 6:5 y Lucas 13:26, cito todas estas 4 escrituras. Finalmente, estas últimas 4 escrituras nos muestran a la plaza como el lugar de la justicia y la enseñanza divina. Por lo tanto, el lugar del justo, del santo, siempre será el lugar del santo, de los santos, de los justos. El lugar de la justicia y la enseñanza divina. Es muy importante. Esta es la plaza de la santidad. Pero esta santidad, es decir, esta plaza de reunión, es como vidrio, no cristal, vidrio. Y el vidrio nos habla de lo que es permanente. Porque entrar a la ciudad, o sea, ser reunido a la plaza, implica llegar a gozar de la vida eterna, naturalmente. Implica llegar a formar parte de la familia de la fe, de los santos destinados a la vida eterna. Y este es el llamado de los versículos 12 y 13 que vimos. ¿Recordáis? Los versículos 12-13 del capítulo 21. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Ya hablamos de ello. Es el llamado de los versículos 12-13 que llaman a decidirse por el Señor, es decir, a ser contados con aquellos que proclaman el Evangelio eterno a las naciones. Por eso veíamos allí a Israel alrededor del tabernáculo y en orden de batalla. ¿De acuerdo? Llaman, una vez más, al valle de la decisión, a decidirse por el Señor, a ser contados con aquellos que proclaman el Evangelio eterno a las naciones. Es decir, a ser un solo cuerpo y que Dios sea todo en todos. A participar de la santidad divina, el oro, para siempre, el vidrio. Un detalle con respecto al oro de esta plaza. Esta plaza no es semejante al oro. Esto es otra de las cosas que debemos de ver en la escritura. Cuando se dice que algo es semejante a, era como, tal, tiene una implicación. Y cuando dice que era otra cosa, es decir, era oro, era de oro, eso no es ser semejante a. La implicación es diferente siempre. Esta plaza
no es semejante al oro. Ser semejante al oro daría las mismas características de la santidad divina, ¿vale? Ser semejante al oro daría las características de la santidad divina. Aquí no. Aquí es de oro puro. Es decir, es la misma santidad divina la que manifiesta la esposa. La esposa manifiesta la misma santidad divina, porque no es una característica conferida, sino que ostenta la santidad divina en ella misma. Alguien dirá, eso es como decir divinizada, dilo como quieras. O sea, es lo que es. Nosotros no vamos a ir mucho más allá, pero es lo que es. Esto es lo que Dios, esto, esta, esta esposa trasladada a la santidad divina, es lo que Dios hace descender en el versículo 3 y hemos visto para la bendición y beneficio de las naciones. Luz y sabiduría para alcanzar la vida eterna. Eso es lo que hace bajar, para que quien entre a través de las puertas que son perlas, lleguen a alcanzar esa luz y sabiduría de la santidad eterna. Eso es lo que Dios pone ante el mundo. Un cuerpo al que todos serán llamados. Hoy, ya es llamado todo el mundo a ese cuerpo. Y en el milenio volverán a ser llamados a él. Porque el llamamiento siempre es a Cristo por la Escritura. Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Siempre será igual. Es llamamiento a Cristo por la Escritura. Con los condicionantes de cada dispensación. Con nuevos principios, sí. Pero no hay nada nuevo bajo el sol. Lo dijo el más sabio, es decir, el que ostentaba piedras preciosas en su vestido también, aunque no se veían, pero se le adjudicó la sabiduría. Salomón. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo está escrito. Bien, vamos a ver, al menos vamos a comenzar a ver los versículos 22 y 23. Dice, y no vi en ella santuario, porque el Señor Dios Todopoderoso es el santuario de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Bueno, permitidme sobre la traducción, una vez más, necesitamos ver una traducción correcta para poder interpretar correctamente y no desviarnos. Bien. Si leéis en el versículo 22, vamos a ver, el 60, vale. Si veis el versículo 22, aquí cada traductor hace pues lo que bien le parece, con toda la diligencia, tal, etcétera, etcétera, sí, lo que uno quiera, pero hace lo que bien le parece. Tenemos una coma. La coma que hay entre de ella y el Cordero la podemos eliminar. Fuera. La han colocado, ¿de acuerdo? No hay comas en el texto original. Entonces, colocamos las comas en función de cómo creemos que debe ser el contexto. Y el traductor, los traductores, han decidido ponerle una coma aquí. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el santuario de ella y el Cordero. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el santuario de ella y el Cordero. Es el santuario de los dos. Claro, yo entiendo que los traductores habrán dicho, hombre, es que no puede ser el santuario del Cordero porque el Cordero es Dios, ¿no? Entonces no puede ser... Y yo siempre digo lo mismo. No. Dejemos las doctrinas preconcebidas y quitemos esta coma de una vez de por medio. Es el santuario de ella y el Cordero. Es el santuario de los dos. Dios Todopoderoso, el Señor Dios Todopoderoso, el santuario de los dos. ¿Por qué? Caramba. Que es una unión indisoluble. Estamos hablando de esposa. Estamos hablando de las bodas, de después de las bodas. Es una unión indisoluble. Es el santuario de la esposa y del Cordero.
No, es el santuario de ella. Y el cordero. ¿No os dais cuenta que en realidad no sé ni siquiera cómo se interpreta, ¿eh? Cuando se pone la coma. Porque es que con la coma es una, o sea, es un llamado, una interpretación absolutamente forzada, intentando colocar el Señor Dios Todopoderoso es el santuario de ella. Bueno, y el cordero también es el santuario de ella, ¿eh? Que quede claro, ¿eh? Pues no, no, esto no es así. Esto, hasta dónde llegan las doctrinas preconcebidas a hacer estas cosas? ¿Por qué? Porque si decimos que Dios Todopoderoso es santuario del Cordero también junto con ella, ¿estamos rebajando a Cristo? Qué tonterías. Dejémonos llevar por el Espíritu en la Escritura. No vayamos a la Escritura a hacer retoques, por favor. Quitemos esta coma del medio, porque Dios es el santuario de ella y del Cordero, de los dos, pero no de los dos, de cada uno de ellos, de los dos juntos. Antes de continuar hablamos de esto, pero vamos a ver el siguiente versículo. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No, porque la gloria de Dios la ha iluminado, no la ilumina. ¿Vale? O sea, vamos a traducir adecuadamente. Y como no tenemos traducciones adecuadas, tenemos que ir a los originales y ver los tiempos verbales. Porque a veces yo sé que alguien me dirá, ostras, es verdad, he visto los tiempos verbales y no era correcto lo que han traducido. Ya, pero es que lo han traducido porque como no querían hacerlo, les parecía que lo que decía el original no era conforme a la doctrina correcta. Así es, ¿eh? Es así. Es de risa y produce una inmensa tristeza, pero es así. Por eso aquella dicha en italiano, ¿no? Que dice traduttore, traditore, traductor, traidor. Siempre nos pasa lo mismo. En fin, ya hemos dicho, en primer lugar, la coma fuera. El santuario del que habla, es decir, el naos en griego, hace referencia a algo más que templo o lugar de culto, ¿vale? Hemos visto en diferentes capítulos cómo el naos hace referencia al lugar de culto, a la casa de Dios. Pero en algunos lugares indica más que el lugar de culto. ¿Por qué? Porque en algunos lugares no simplemente indica el templo, indica solamente la parte más interna del templo, el lugar más íntimo, el santísimo. Eso indica el naos también. Este es el caso. Ya vimos en el versículo 3 cómo la Nueva Jerusalén es tratada como tabernáculo, por lo cual este versículo 22 está haciendo referencia a algo más íntimo, a la presencia de Dios, al lugar santísimo. De hecho, hemos visto, en las medidas que vimos en los versículos 15 y 17, allí hemos visto cómo se trata a la ciudad como algo con tres medidas iguales, es decir, como algo que solo posee, ¿recordáis?, el lugar santísimo del templo de Salomón, el rey de la gloria. De manera que la ciudad no posee lugar santísimo, no posee un lugar santísimo. ¿Por qué? A causa de su matrimonio. Algo que es de aplicación para el milenio en la manifestación del Rey de Gloria, porque ella es el lugar santísimo. Ella es el lugar santísimo. La plaza de la ciudad, decíamos en el versículo anterior, no es semejante al oro, es de oro puro, es de oro puro. No olvidemos que hablamos de la esposa con el carácter celestial que tiene y con el añadido de su unión con el esposo, lo cual, evidentemente, nos habla del grado de intimidad tan absoluto del que goza la esposa. Y esto es algo que solamente pueden compartir. ¿Recordáis quién puede compartir este grado de intimidad tan absoluto? Nadie. Nadie en absoluto en toda la historia, nadie en absoluto en toda la escritura comparte esto, sino los querubines y los ancianos. Nadie más comparte este lugar tan íntimo en el trono del Señor.
sino los querubines y los ancianos. Es algo que solamente pueden compartir los seres vivientes. Ezequiel 1. Perdona, he hablado de los querubines y los ancianos, estamos hablando de Apocalipsis 4 y 5. Y esto también es algo que solamente pueden compartir los seres vivientes, de Ezequiel 1. Y el sacerdote a su diestra, de Zacarías 6:13. Una intimidad, por cierto, a la que sí es llamado todo hombre, incluido el milenial. Por lo tanto, se trata de una imagen que tiene carácter eterno. Pero tampoco olvidemos que la descripción que nos hace Apocalipsis 21, este capítulo que tratamos, es para su relación con el hombre milenial, por lo que esta descripción de lo santo y eterno es para llamada. No es un estado en el que nos encontremos ya. Para eso hay que esperar los 5 primeros versículos del capítulo 22. Capítulo 21 muestra lo sagrado, lo santo y lo eterno, pero lo muestra como una llamada. Desde fuera de la puerta abierta para que lo vean desde fuera. Es una llamada a ella. Es la llamada de ven aquí. Pues lo que tenemos ante nosotros es una imagen, alegoría, figura de algo que se va a mostrar a las naciones. Y no es una ciudad, ya sabemos que no es una ciudad, sino una oferta a través de los santos en luz, a través de los santos que tienen transferida la capacidad divina de otorgar sanidad. ¿Por qué? Porque su palabra, la palabra de estos santos, es la misma palabra divina. Es la misma escritura abierta. Quien escucha la palabra de los santos, entonces, estará escuchando la misma escritura, el espíritu de la profecía. Estará escuchando a Dios mismo. Sí. Estar escuchando a la iglesia, entonces, en el milenio, es estar escuchando a Dios mismo, porque Dios morará en ella. Cristo morará en ella. Estará unida a Cristo. Cristo. No a Cristo hombre. No a Cristo hombre un poco glorificado. Estará unida a Dios. No es algo que podamos, solamente podemos describir lo que vemos y lo que miramos en los pasajes de correspondencia. Mucho más no podemos llegar a ello, pero es algo muy elevado, ¿verdad? No es simplemente, mira, es que va a recibir gloria. No, no, no. Va a compartir la gloria. No, no, no solo vamos a compartir la gloria. De compartir la gloria hemos hablado durante muchos capítulos. Compartir la misma gloria del Señor. Aquí hablamos de que está en una posición de santidad porque está indisolublemente unida al esposo, a Dios. Y esto es algo muy gordo, muy, muy grande. Esta imagen de los versículos 22 y 23 no es una semejanza a la gloria de Dios, ni una semejanza a la santidad de Dios, ni una semejanza al lugar santísimo, no. Es el mismo lugar santísimo, es la misma santidad divina y es la misma gloria de Dios. Porque las bodas, insisto, efectúan una unión indivisible de Cristo con la esposa. Es indisoluble y a la vez es indivisible, no se puede dividir. Dijo el primer Adán en el tiempo de la formación de los principios elementales de la historia profética. Génesis 2. Dijo el primer Adán allí, en aquella misma época de los fundamentos, de la formación de los fundamentos de la historia profética. Dijo, Génesis 2, versículos 23 a 24. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Este principio elemental que se establece aquí por boca de Adán, es más que una ley natural. Es más que una ley natural de la naturaleza. Es un principio elemental con enormes repercusiones proféticas. Proféticas. No es un relato. Tiene repercusiones proféticas. ¿Hasta dónde? Hasta el capítulo 21 de Apocalipsis.
Hemos visto lo que dijo el primer Adán. Ahora vamos a ver lo que dijo el postrer Adán. Mateo 19, versículos 4 a 6 y Marcos 10. ¿No habéis leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Siempre decimos, mira, sobre el matrimonio humano. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero la interpretación sobre el matrimonio humano es, recordáis lo que he dicho antes, una carretera secundaria, una enseñanza secundaria. No es la carretera principal. La carretera principal habla sobre estos versículos de cuestiones proféticas mucho más elevadas. Fijaos lo que dice el Señor. Lo primero que dice el Señor es, ¿no lo habéis leído? Es decir, una apelación directa a la Escritura y a ese principio profético. ¿No lo habéis leído? Siempre apela a la Escritura. Es el Señor, es el primero que nos enseñó a interpretar la Escritura. Es el primero que nos enseñó cómo se debía interpretar la Escritura. Pasajes de correspondencia, apelando a principios proféticos. Una apelación directa a la Escritura y a ese principio profético que se fundó entonces por boca de Adán. Hemos visto lo que dijo el primer Adán, hemos visto lo que dijo el postrer Adán y ahora vamos a ver lo que dice el perito arquitecto, el de las piedras preciosas, el encargado de esposar a la novia para llegar al matrimonio en perfección. ¿De acuerdo? Es decir, el objeto de todo esto. Él dice, Efesios 5, versículos 31-32. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. ¿Y sabéis qué? Continúa diciendo él, ¿y sabéis qué? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Pablo es el de las piedras preciosas. Pablo es el que nos enseña la profundidad de las Escrituras, a entender profundamente, a interpretar, a llegar a esa carretera principal de interpretación profética principal, para después poder entender las demás cosas, como dice el Señor Jesús. Grande es este misterio, pero el cristiano de hoy no es capaz de entender hasta qué punto estos pasajes muestran un misterio, y grande. Estas citas, estas tres citas, la de Adán, la del postrer Adán y la del perito arquitecto que hemos citado, son las únicas que existen en la Escritura acerca de esto. Y no es casualidad que pertenezcan a Adán, el de la tierra, a Cristo, el del cielo, y a Pablo, el del ministerio de la Escritura. No es casualidad que pertenezcan estos tres. No es un misterio el matrimonio de los hombres. Nunca ha sido un misterio el matrimonio de los hombres. Pero estas cosas se presentaron en Génesis 2, en Mateo 19 y en Efesios 5 como principio y también como imagen y figura de Cristo y la Iglesia, el esposo y la esposa en íntima e indisoluble unión para su manifestación gloriosa en el milenio. Ahora es la novia, no es la esposa, no es para ahora. Para su manifestación gloriosa en el milenio y para la eternidad. Algo de lo que nos habla ampliamente, por cierto, el Cantar de Salomón, el Cantar de los Cantares. El Cántico de Salomón nos habla de todo esto. Porque el Cántico de Salomón, una vez más, no es simplemente una poesía bonita y agradable. El Cántico de Salomón es absolutamente profético, igual que el Eclesiastés, igual que los Salmos, igual que los Proverbios. Absoluta y plenamente profético, hablando del esposo y de la esposa. Para el postrer Adán, su esposa es algo infinitamente más elevado que para el primero, que para el primer Adán. Para el primero era carne de mi carne, pero para el Señor no. Para el Señor es otra cosa. Para el Señor es espíritu de mi espíritu. Adán dijo carne de mi carne. El Señor no dice carne de mi carne. El Señor lo que puede decir es espíritu de mi espíritu.
O dicho de otra manera, como dice el versículo 11 de Apocalipsis 21 que hemos visto, teniendo la gloria de Dios. ¿Recordáis aquella expresión que decíamos, no es una gloria conferida, prestada? No, no, es la misma gloria divina. Espíritu de mi espíritu, la gloria divina, teniendo la gloria de Dios. Esto es lo que vemos en estos versículos 22-23 también aquí, que tiene la gloria de Dios, no semejanza a la gloria de Dios, no una gloria transferida, no, tiene la misma gloria de Dios en ella. Tiene la misma gloria de Dios de la que es portadora, porque ese, ese será su ministerio y ocupación. Mostrar al mundo la gloria de Dios, mostrar la escritura que ha hecho total morada en ella, estando llena, rebosando, completa del verbo, es decir, completa de la escritura, es decir, completa de Cristo. Aquella palabra que habiendo sido despojados de toda cosa, incluyendo los usos y costumbres cristianos, ¿vale? Despojados de toda cosa, permanece para siempre. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 24-25. Esa es la que permanecerá, la palabra de Dios que permanecerá. Y ya digo, habiendo sido despojados de toda cosa, incluyendo los usos, las costumbres cristianos y toda cosa que no sea plena y perfectamente conforme a la Escritura, conforme al Señor. Así pues, esa carne de mi carne, primera, es ahora espíritu de mi espíritu, porque como dice la Escritura, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Primero a los Corintios 15:45. Muy importante también este versículo al respecto. Todo está unido. ¿Has visto? Todos estos versículos que hemos ligado, o mejor dicho, esos pasajes, estas escrituras, estos principios fundamentales. Necesitamos al Espíritu de Dios, haciendo obra en nosotros, para poder ver todas estas cosas, para poder cruzar todos estos pasajes, para poder ver en cada uno de los pasajes que observamos todas las conexiones que tienen con el resto de las escrituras, para poderlos entender. Si no, lo único que haremos serán interpretaciones particulares. ¿Ilegítimas? No. Pequeñas, no, son grandiosas, pero particulares. Particulares que tienen que ver con alguna enseñanza concreta, con algún cuidado concreto de una cosa. Pero necesitamos primero, principalmente, transitar por la carretera de la interpretación profética, es decir, por el plan fundamental. Permitidme una alegoría escritural al respecto también, para entenderlo un poco más. Sin entender bien, perfectamente, el pacto abrahámico, no podremos entender los demás pactos. No podremos entender, podremos entender cosas al respecto del pacto palestino, del pacto davídico, del pacto de la ley y del nuevo pacto, pero no lo entenderemos perfectamente. Y cuando no se entienden perfectamente, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que comenzamos a hacer aplicaciones que no corresponden. Esto es para la iglesia, esto es para no sé qué, esto ya vamos mal encaminados. Vamos mal encaminados. Primero tenemos que ver el plan divino, la carretera principal, o como dice el Señor, la parábola del sembrador. La primera. ¿No habéis entendido esta parábola? Pues entonces, ¿cómo vais a entender las otras? ¿No habéis entendido el plan maestro del Señor de la Escritura como es el pacto abrámico? ¿Cómo vais a entender los demás pactos? Podréis entender cosas al respecto. Algunas, muchas, sí, pero secundarias. Pero no podéis ligarlo bien todo. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. La interpretación profética de los principios divinos tenemos que ligarlos bien. Si no, pues leeremos como hemos leído ahora, ¿no? Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. ¿Es importante este versículo para nosotros? Sí, pero ¿qué nos dice?
que el primer Adán fue el hombre de la tierra y el posterior Adán, el Señor, es el hombre del cielo y ya está. ¿Nos dice solo eso? Pues ahora que lo hemos conectado con todo esto, nos dicen muchas más cosas, ¿verdad? Cuando lo conectamos con la carretera principal de la interpretación profética, nos dicen muchísimas más cosas. Nos habla del que toma la esposa, nos habla del que es espíritu, nos habla, en fin, ya lo hemos visto. Así tenemos que hacer las interpretaciones. Bueno, vamos a dejarlo hoy aquí y el próximo día continuamos tratando estos versículos 22 y 23 que tienen cosas importantes.